Ya voy a desarrollar el ejercicio F2.19 de la práctica, que dice: exprese el vector de posición AB en forma de vector cartesiano y después determine su magnitud y sus ángulos directores coordenados. Para eso vamos a empezar determinando el vector posición AB, que va a ser igual al vector posición del punto final, que sería B, menos el vector posición del punto inicial, que sería A. En esa fórmula vamos a determinar el vector posición AB. Pero antes vamos a ver en qué posición se encuentra A y B. El vector A se encuentra en la posición de 3i menos 2j en el eje Y más 0k en el eje Z, metros, ¿verdad? Y la posición del vector B sería menos 3i más 4j más 3k en metros, 3 hacia arriba, y aquí se encontraría B. Una vez que tenemos la posición del vector A y B, vamos a determinar la posición del vector AB reemplazando en la fórmula. Sería igual a menos 3i más 4j más 3k, todo esto restado al vector posición A menos 2j más 0k, todo en metros, y nos va a dar como resultado que el vector posición AB es igual a 3 menos 3 sería menos 6i más 6j más 3k metros. Y esta sería la primera respuesta al ejercicio, o sea, el vector posición AB, ese sería en la forma vectorial cartesiana. Y también nos está pidiendo la magnitud. Para hallar la magnitud de este vector se tendría que sacar la raíz cuadrada y así hallaremos su magnitud. Entonces la magnitud del vector posición AB sería igual a la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Realizando todos estos cálculos nos dará como resultado 9 metros. Y esa sería la segunda respuesta. Esa sería la magnitud del vector AB. Y por último, nos está pidiendo el ejercicio hallar sus ángulos directores coordenados. Como está en un espacio 3D, significa que va a tener 3 ángulos directores coordenados. Y para esto vamos a utilizar la fórmula de cosenos directores. Con eso vamos a hallar los ángulos directores. Aplicando cosenos, sería coseno del primer ángulo alfa del vector AB va a ser igual a el vector posición AB, pero en el eje X, ya que alfa está en X, sobre la magnitud del vector AB. Y despejando esta fórmula nos quedaría que el ángulo del vector AB va a ser igual
a coseno a la menos 1 o coseno inversa multiplicado por el vector posición AB en el eje X sobre la magnitud del vector posición AB. Vamos a reemplazar esta fórmula y nos quedaría que coseno a la menos 1 es igual, coseno a la menos 1 multiplicado. Vamos a ver cuál es el vector posición AB en el eje X. Vendría a ser menos 6, ¿verdad? Por aquí está, menos 6. Entonces ponemos aquí menos 6 sobre la magnitud que ya nos salió, que es 9. Todo esto dividido y multiplicado por el coseno. Realizando esta operación nos va a dar como resultado que el coseno de menos 1 va a ser multiplicado por menos 0,667. El ángulo AB, el ángulo alfa en el vector AB nos va a salir igual a 131,8. Redondeado sería 132 grados. Ese sería el primer ángulo. Ahora el ángulo director en el eje Y va a estar representado por el coseno de beta en el vector AB. Va a ser igual al vector AB en el eje Y sobre la magnitud del vector AB, que ya la tenemos. Despejamos nuevamente el ángulo, que esta vez sería beta, ¿verdad? Beta igual a coseno a la inversa multiplicado por el vector en el eje Y sobre el vector, la magnitud del vector posición. Y reemplazando nos quedaría que el ángulo beta va a ser igual a coseno a la inversa multiplicado por el vector posición en el eje Y. Vendría a ser 6 sobre 9. Este ángulo sería igual a coseno menos 1 a la inversa multiplicado por 0,667, ¿verdad? Y el ángulo nos quedaría como 48,2 grados. Ese sería el ángulo en el eje Y. Y este sería el ángulo en el eje X. Ahora nos faltaría hallar el ángulo en el eje Z. Se realiza la misma operación, sacamos el coseno de un ángulo gamma del vector AB, donde se va a dividir el vector posición AB, pero en el ángulo Z, en el eje Z, perdón, sobre la magnitud de este vector. Despejamos y nos quedaría lo mismo, pero en el eje Z. Listo. Reemplazamos datos multiplicado por, vamos a ver cuál es la posición en el eje Z. La posición es de 3, ahí está. Entonces sería 3 sobre 9. Tres entre 9 es
0.333 y el ángulo gamma quedaría como 70.5 grados. Este sería el ángulo en la posición Z del eje Z. Y ahí están, esos serían los tres ángulos directores en los tres ejes, el vector posición AB y su magnitud.